Señor les bendiga en esta mañana, pueblo de Dios, amigos, visitas. Anticipamos felicitaciones para este próximo año. Nos estaremos viendo posiblemente después de que pase el año que está corriendo, 2025. En el 2026 nos vamos a estar viendo. Así que por los que no veamos en ese interín, pues felicidades para todos. Quisiera orar un momento al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, glorioso y excelso es tu nombre. Y en esta hora, Padre, doy gracias, Señor, por el privilegio de la adoración que nos concedes, por la realidad de que podemos cantar un Dios vivo, al único y sabio Dios, y celebrar a Cristo, nuestro Redentor divino. En estos días hemos estado celebrando, Señor, de manera festiva, pero con solemnidad y con significado, su nacimiento, por medio del cual, Señor, traíste luz a este mundo de tinieblas. Creció y, siendo hombre, sin haber pecado, oh Dios, tomó en la cruz del Calvario el castigo de nuestros pecados. Fue sepultado y al tercer día se levantó de entre los muertos, Padre. Y tenemos una esperanza viva por esa gloriosa resurrección de Jesucristo. Estas son las cosas que nuestros corazones, Señor, no guardan como María las guardó, porque para ella eran incomprensibles. No dejan de serlo para nosotros, pero ya no tenemos un atisbo de lo que puedan significar el nacimiento de Jesús, sino la realidad misma en nuestros corazones. Y te alabamos y te exaltamos, oh Dios, agradecidos por el don de la vida eterna. Pido, oh Dios, que bendigas la congregación en esta mañana, bendigas los hermanos en sus casas que han quedado por motivos de salud y otras circunstancias que están en tu conocimiento. Señor, que tu palabra corra en esta mañana y el nombre de Jesucristo sea glorificado. Concedas a tu siervo hablar desde tu palabra, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo. Padre, bendice la congregación y habla a cada uno de los corazones. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Amén. Estamos a las puertas del año nuevo, que está por allí ya el 2026, y supongo que las acostumbradas listas de resoluciones ya se están escribiendo, expresadas en deseos, sueños, inventarios de metas, de resoluciones para este año 2026. Un inventario también de metas de este año 2025 que quedaron posiblemente sin cumplirse. Proyecciones de viajes, de estudios, de trabajo, prioridades particulares, etc. Pero hagámoslo corto. Cosas a dejar atrás y cosas a perseguir. Lo podemos resumir así, como las resoluciones que tanto unos como otros, pues estaremos pensando en ellas. Ahora, tus resoluciones ya están establecidas. Están establecidas lo que son tus resoluciones para
este próximo año. De seguro que ya han estado pensando en algunas cosas, pero ¿qué tal en lo espiritual? ¿Hay resoluciones de índole espiritual para este próximo año en cada uno de ustedes? Como las hay en mi corazón, y el mensaje que voy a compartir no me ha sido fácil trabajarlo, sobre todo porque las aplicaciones tienen que ver mucho pues, con mi propia vida. Y mientras lo preparaba, pues tengo un par de resoluciones de índole espiritual, porque las demás, si llegan, gloria a Dios, Él es bueno y da y hace llover sobre los que no le conocen, sobre los justos y también sobre los injustos. Y si no las concede o las concede, como quiera van a ser cosas que con el tiempo se van a gastar. ¿Bien? Pero las resoluciones que se hacen en Dios no caen al suelo sin que Él las tome muy en consideración, porque es de su agrado que todas las cosas nosotros las traigamos, las proyectemos en el nombre de Jesús. No como algo que hacemos por una tradición, sino como un empeño, un anhelo, una prioridad de nuestros corazones, que nuestras vidas puedan crecer cada día más, parecerse más a nuestro Señor Jesucristo en lo que es su carácter y en lo que fueron sus ejemplos y sus obras que nos ha dado a nosotros como iglesia para que nosotros nos empeñemos de ellas. El apóstol Pablo tenía resoluciones también, resoluciones espirituales. Y no lo vamos a tomar como una coincidencia no quiero llevar el mensaje de la palabra de Dios, forzarlo para que sea un mensaje de año nuevo. Porque lo que fue una resolución del apóstol Pablo lo fue antes de él escribir esta carta, esta porción bíblica. Y lo fue no solamente pensando en un día en particular, sino que cada día él crecía en esa convicción, en esa petición, en ese anhelo de su corazón. Porque era importante para él. Se trataba de glorificar a Dios Padre, de exaltar a su Hijo con su vida. Y yo quisiera que en esta mañana usar este espacio de predicación para que nos unamos al apóstol Pablo en su búsqueda de madurez espiritual que nos expresa en el pasaje que nosotros vamos a estar viendo. Yo les invito entonces en esta mañana a seguir conmigo la lectura de la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3. Voy a estar enfocando el pasaje, el mensaje como tal, sobre todo en los versículos 12 al 14. Aunque estaré haciendo mención más adelante o antes, ¿verdad? Dentro del contexto de ese mismo pasaje, voy a estar haciendo pues, otras menciones. Cuando tengan la palabra de Dios lista para leerla, los que se puedan poner de pie, pues están invitados y honramos la lectura de esta palabra delante del Señor. El mensaje de esta mañana, anticipo que el título es Creciendo en Cristo. Creciendo en Cristo. ¿No les parece que es una buena resolución? ¿Verdad? Independientemente de que Pablo no estaba pensando en una despedida de año ni en resoluciones humanas, ¿verdad?
Estamos listos para la lectura. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Dice esta buena palabra de Dios: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante o delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El versículo 12 dice, porque es importante, porque en el contexto tenemos que leerlo desde ahora. Versículo 12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o agarrar, ¿verdad?, fuertemente aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pueden sentarse, hermanos, y el Señor les bendiga y bendiga su palabra en esta hora. Hay tres etapas, si pudiéramos decir, en cuanto al crecimiento espiritual, al caminar cristiano que se inició en la vida del apóstol Pablo. ¿Bien? Hay un pasado que va a ser, pues, el primer punto. Luego va a haber, o hay un presente, pasado, presente, y finalmente, pues, también hay un futuro. Es decir, en primer lugar, vamos a ver y a llamar esa parte del mensaje, olvidando el pasado. La segunda consideración, avanzando en la exposición y en lo que es un proceso de crecimiento. El segundo punto sería considerando el presente. Y por último, número 3, prosiguiendo al futuro, a la meta. ¿Bien? Vamos a tomar el primer punto, olvidando el pasado. El apóstol Pablo fue un judío devoto, fue un fariseo celoso. Por todas las apariencias externas, Pablo fue el mejor espécimen del judaísmo. Era un hombre muy particular, ¿verdad?, muy representativo de lo que era el judaísmo como religión y de lo que eran sus implicaciones, ¿verdad?, y sus demandas de vida, si pudiéramos decirlo así. Yo quisiera que ustedes fueran conmigo en el capítulo, allí mismo en el capítulo 3, los versículos 5 y 6, y mientras yo trabajo con la exposición, ustedes van mirando, van siguiendo esos versículos del 5 al 6 allí. ¿Bien? Fíjense que ahí él está hablando, haciendo defensa ante sus opositores, que creían, muchos de ellos, que eran superiores a Pablo. Y que en aquel tiempo, si pudiéramos decir, le hacían bullying, se burlaban de él, lo menospreciaban, lo recomendaban mal. Maestros del judaísmo, ¿verdad?, judaizantes, que iban por las iglesias. Pablo salía de una iglesia o de una sinagoga cristiana y ya estaban después los judaizantes para arrancar o tratar de sacar la semilla que ya Pablo estaba poniendo en los corazones acerca de la gracia de Dios, de la soberanía de Dios, de la sabiduría de Dios, de su potencia y su misericordia. Amén. Fíjense que dice los versículos 5 y 6 que él fue circuncidado, y lo dice él mismo haciendo este recuento, circuncidado al 8º día. Qué interesante es que fue circuncidado al 8º día, al igual que Jesús. Para que Jesús se bautizó
y cuando fue adulto, pero cuando fue niño, sus padres se encargaron de llevarlo, ¿verdad?, conforme a la ley al 8º día para circuncidarlo. Era del linaje de Israel, lo que significa que era un descendiente directo de Abraham, de la tribu de Benjamín, de donde el primer rey de Israel, Saúl, de quien proviene su nombre de pila Saulo, en el caso de Pablo, es decir, que era tocayo de Saúl. Fíjense ustedes que entonces por eso es que él dice que era hebreo de hebreos. En cuanto a la ley de Moisés, era fariseo. En cuanto a celo religioso, era perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es por la ley, era intocable. No se podía señalar porque era irreprensible. Tal era el punto de su compromiso, de su profundizar en lo que era la religión, ¿verdad? Y el judaísmo. Nadie le podía poner un pie adelante, como decimos nosotros en lenguaje común. En otras palabras, Pablo llegó a ser un paladín. Era la flor innata dentro del judaísmo. Alcanzó lo máximo de las convicciones del judaísmo. Era un religioso de verdad. Pero cuando, ya siendo en el proceso, fue siendo cada vez más expuesto, un exponente más abierto y agresivo, ¿verdad?, de sus convicciones, cuando el Salvador Jesucristo, nuestro Salvador Jesucristo, lo confrontó en el camino de Damasco, Pablo vino a reconocer con todos esos atributos que tenía en lo humano, con toda esa apariencia de piedad que proyectaba y que los otros veían en él. Era innegable y se había ganado una autoridad y se había ganado una consideración, ¿verdad?, entre los judíos. Cuando el Salvador lo confronta en el camino de Damasco, ¿qué pasó? Tuvo que reconocer que no era nada. No era nada, espiritualmente hablando. ¿Bien? Religiosamente era todas esas cosas, pero espiritualmente no era nada. Después de venir a la fe en Jesucristo como su Salvador, todo su sistema de valores fue invertido. ¿Okay? De eso es que trata la salvación, de un cambio radical, de un cambio de muerte a vida. Y entonces fue tan radical el cambio, que las cosas que antes, y lo que vemos en la palabra, que él consideraba como ganancia dentro del judaísmo, una vez ya convertido, ahora, y lo dice en la palabra, las tenía por basura. No le importaban, ya perdieron todo su valor, todo su poder, toda su influencia en él, porque ahora había una influencia superior, interior, que no lo da la ley, porque la ley mata. La ley judía lo que hacía era condenar al hombre, pero no le daba salvación, porque aunque la cumpliera, lo que hacía era esclavizarlo. No había ningún poder en la ley. Pero cuando Pablo se encuentra con Jesús y hubo ese cambio radical, ese nuevo nacimiento, miren, el mundo, perdonando la expresión, se le volvió patas arriba. Ese es el poder del Evangelio.
Ese es el poder de la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. La justicia que antes le era por la ley, ahora le es justicia de Dios en Cristo. Justicia por la gracia de Dios, aparte de las obras de la carne. Y en ese contexto, la carne lo que significa son todos los esfuerzos, todas las obras, todos los rituales, todo lo que lo identificaba a él como un hombre que hacía cosas para ganarse el favor de Dios. No tenían poder que no fuera y función que no fuera solamente esa. Y nosotros entonces tenemos que ser, a la luz de esta realidad, tenemos que ser cuidadosos de cómo está nuestra relación con Dios. ¿Cuál fachada estás tú presentando? ¿Una fachada real de un hombre que teme a Dios, una jovencita o mujer que teme a Dios? ¿O sencillamente, pues no pasa de ser una careta que de un momento a otro se cae? Todo eso está envuelto en la experiencia que tuvo el apóstol Pablo, pero no es para Pablo. Cuando él lo escribe para aquellos judíos que se estaban convirtiendo junto con los gentiles. Ellos conocían y sabían de lo que Pablo estaba hablando. ¿Bien? Y tenemos en la vida cristiana que entrar con el pie derecho. Y entonces, así podremos seguir caminando y progresando. No solamente caminando, progresando en la vida cristiana. Ahora Pablo consideraba un privilegio participar de los sufrimientos de Cristo, aún al punto de identificarse con Cristo en su muerte. Quiero leer en la palabra de Dios, aquí en el capítulo 3, parte de lo que he estado diciendo para que tengamos claro que esto es lo que Pablo está diciendo de sí mismo en la palabra de Dios. ¿Bien? Por ejemplo, del versículo 4 en adelante, en el capítulo 3, dice en el versículo 3, porque nosotros, y se incluye él, somos la circuncisión. No solamente como judíos fuimos circuncidados, sino que ahora somos más, ¿verdad?, que una mutilación del cuerpo. Ahora Jesucristo está en nuestros corazones, ¿bien? Ha hecho un corte en nuestros corazones, ¿bien? Para que seamos de Él. Sigue diciendo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y miren qué importante es esto, hermanos, no teniendo confianza en la carne. O somos de Cristo con todo lo que conlleva, entendiendo el significado del Evangelio, o todavía estaremos como si fuéramos supersticiosos, haciendo cosas para añadirle a la gracia que no necesita añadiduras. Tenemos que entonces como cristianos que ser bien cuidadosos, porque ahora nosotros no servimos a la carne. Nosotros hacemos las obras que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo, para que después de esta salvación y con ella podamos nosotros andar en buenas obras, para con ella glorificar también el nombre de nuestro Dios. Dice el versículo 5, el 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. O sea, él no se está confiando ahora en la carne,
pero se confiaba en la carne. Y si ustedes, los judaizantes, se confían en la carne, yo me podría gloriar más que ustedes, porque yo confié igual y hasta más que ustedes, puse más empeño que ustedes, ¿verdad?, en procurar mi salvación por medio de las obras y los rituales. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Ese era Pablo enérgico, convencido profundamente de quién era ese Dios Salvador en la persona de Jesucristo. Y entonces ahí está el listado que leímos: circuncidado al 8º día, del linaje de David, de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, por si acaso. No solamente hebreo, hebreo de hebreos. ¿Bien? En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese era su anhelo, ese era su buscar, su crecimiento y su trabajo y todo lo que hacía, ¿verdad?, en pro del Evangelio, lo hacía para ganar a Cristo, no porque no lo haya ganado, sino para que Cristo sea suyo y él de Cristo. Para así como Cristo lo agarró y lo salvó y lo cambió, ¿verdad?, así el mismo Pablo pueda también tener esa misma experiencia con Dios. Una relación íntima, profunda, no quedándose, pues quizás ya fuera del judaísmo, pues como muchos otros que fueron convirtiéndose, algunos se destacaron, y por eso inclusive sus nombres aparecen en la Biblia, por la fidelidad de ellos a Cristo, por el compromiso que tenían con el Señor que los salvó. Y eran muchos de ellos colaboradores, hombres y mujeres colaboradores con Pablo, y en las iglesias tenían la función de encaminarlo para que él fuera a otros lugares. Quiere decir que los hospedaban, él les predicaba, los aconsejaba y ellos lo encaminaban, le proveían los medios económicos, ¿verdad?, le hacían las gestiones que fuesen necesarias para su salida y seguir a otro lugar a predicar el Evangelio. Todo esto que estoy leyendo aquí nos muestra claramente qué era la meta de Pablo, cuál era su anhelo de corazón entrañable. ¿Bien? Porque él habla de una meta, ¿verdad? Y habla de unos propósitos de Dios, porque hay un propósito de Dios para cada hombre y mujer que se convierte al Señor Jesucristo, glorificar su santo nombre. Y si no crecemos en la fe, si no crecemos y maduramos, ¿verdad?, por la obediencia a la palabra, por el involucrarnos de la manera que Dios dirija a cada uno según sus dones, pues no va a haber manera de que haya el crecimiento. ¿Bien? La avenida queda obstruida por el descuido, por la falta de voluntad, etcétera, etcétera. De eso es de lo que trata lo que estamos predicando en esta mañana. Pablo escribió en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron las de Pablo, él sabía lo que estaba diciendo, las tuvo por basura, lo perdió todo y no le importó. Sigue diciendo,
he aquí, todas son hechas nuevas. Lo que era ganancia en el judaísmo se convirtió en estiércol. Esa fue la realidad. Porque la palabra en el original no es basura, como algunas versiones lo ponen. Es más fuerte y tiene el significado de estiércol. ¿Okay? Así de radical y así de convencido estuvo el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando Jesús lo llamó y lo hizo una nueva criatura, como dice la palabra aquí. Y ese es el Pablo que se está proyectando con una convicción profunda. ¿Sí? Todos tenemos cosas en el pasado que el viejo acusador, el diablo, ¿verdad? Satanás, una y otra vez, si las pudiera traer a esta reunión para ponértelas de frente, lo haría. Y yo no sé si esto está hablando a tu corazón, pero es muy probable que realmente pase en las iglesias. Entonces encontramos, por causa de esto, de que muchas personas, creyentes inclusive, quedan a la deriva en un sentido. No adoran en el tiempo de la cena del Señor por ese cuco, ¿verdad? Por esa cosa sin resolver, que está olvidada para Dios. Y que si todavía no está olvidada para ti, es tiempo que lo tomes en consideración, porque las cosas del pasado, trayéndolas continuamente a nuestras mentes y corazones, es uno de los mayores obstáculos para adelantar en la carrera cristiana. Porque esclaviza al hombre, en vez de darle el hombre bregar en la libertad que Dios le dio para adorarle, porque para eso lo creó desde un principio y lo recreó en el Evangelio, le dio una nueva vida y la capacidad en el Espíritu para que adore a Dios. Muchos entonces, estando en la iglesia, teniendo la oportunidad de participar de la cena del Señor, no lo hacen por aquel recuerdo que el enemigo viene y trae a su mente y a su corazón. No, yo no estoy preparado o no estoy preparada. Si usted es un creyente que conoce el Evangelio, que entiende el Evangelio, no hay razón para que eso ocurra, porque ese cuco ya está en el pasado. Olvídelo, porque no le va a ayudar a crecer en su fe. Posiblemente hay quienes no vienen al culto de oración para no ser hipócritas. Todos esos pensamientos y todos esos argumentos los pone el enemigo de las almas y casi siempre están relacionados con una deuda pendiente o con algo que pasó por allá hace quién sabe cuántos años y todavía la persona no ha perdonado o la persona lo recuerda, le causa tanta vergüenza, ¿verdad? Que aunque nadie no lo sabe, pero yo no quiero ser hipócrita y entonces no participo. Se privan del tiempo de oración, se privan de participar en la obra del Señor, hermanos. Y esto pues no debería ser así. Muchos no vienen al estudio bíblico pues por la misma razón. Quizás esa cosa del pasado viene una y otra vez y te roba de tu libertad, te roba de tu paz y de tu comunión con el Señor Jesucristo. Y si no tienes comunión, intimidad con Dios, no tienes cercanía con Dios, pues te vas a quedar tullido, no vas a crecer. Y somos llamados
para crecer en Cristo, para procurar llegar a ser semejantes a Él, aunque tuviese que ser en la muerte, que es lo que Pablo dice allí. Su compromiso con el Señor era tal que no le importaba si tuviera que dar la vida por Cristo, ser igual a Él, asociarse con las personas para ayudarlas, aunque fuera apedreado, aunque fuera tergiversado. Esos son los padecimientos de Cristo que también Cristo pasó. Y a Él no le importaba. Nosotros tenemos la oportunidad de día a día para crecer de estas maneras. Ser mejores cristianos que las personas que están a nuestro alrededor puedan decir al ver nuestra manera de proceder, de conducirnos, que somos auténticos. ¿Bien? Que hoy no somos una cosa y mañana pues nos ven y se confunden, parece que no es esa persona. Crecer en el Señor Jesucristo, olvidando el pasado, hermanos. Todo lo que está, como creyentes que somos, todo lo que está bajo la sangre de Cristo y que pertenece al pasado y que te causa problemas para adorar a Dios, olvídalo, porque te está haciendo de impedimento, de obstáculo para crecer en el Señor Jesucristo. Se ha dicho aquí, lo ponen los hermanos a veces, y esto ocurre en todas las iglesias, si se hacen cuestionarios para auscultar los pastores qué temas o qué talleres se pueden dar para crecimiento de la iglesia. Muchos, y más de una persona pone, yo quiero saber cómo crecer en Cristo. Pues mira, esa es la manera de crecer en Cristo. Seguir este ejemplo de Pablo que nos está poniendo allí. ¿Bien? Y no solamente oírlo, no solamente desearlo, sino que te desafío en el nombre del Señor a que por lo que hemos tratado de estar diciendo y explicando, si has entendido el significado, tú lo tomes como una resolución. Y le presentes esa resolución en oración, en confesión a Dios. Él no te va a rechazar porque Él conoce tus dudas, conoce tus debilidades, tu fragilidad, tu temperamento. No hay nada que pueda servir de excusa porque delante de Dios no se justificará ningún ser humano, dice el Salmo 145:10. Entonces, venimos a Él y retomamos un compromiso con el Señor, confiando que Él te va a dar la gracia y que tienes el poder y la dirección del Espíritu Santo. Y toda la guía espiritual que necesitas y consejo para seguir la carrera que una vez comenzaste y que de seguro comenzaste bien. Y quizás estás fatigado y estás viendo la meta, porque muchos de nosotros ya hemos avanzado. Son 47, 48 años en el Evangelio, ¿verdad? No tenemos las mismas fuerzas, el mismo entusiasmo quizás. No hacemos las mismas cosas que hacíamos, porque las circunstancias cambian. Pero no pierdas el enfoque. Que lo pasado ni siquiera te sirva de obstáculo, porque te coge y te avergüenza. Pero que tampoco las cosas buenas del pasado en el ministerio te sean de obstáculo, porque hay muchos que sencillamente piensan que ya llegaron, o que ya saben las cosas, o se duermen en sus laureles y ya no tienen que, sienten o creen que ya pues no hay nada más que hacer, ya yo hice todo lo que había que hacer. ¿Bien? Entonces, todavía no hemos llegado, que es lo que Pablo nos va a decir como segunda cosa aquí. ¿Bien? El segundo punto entonces es
viniendo al presente y para considerar el presente. Versículos 11, 12 y 13. 12a y 13a. Dice el versículo 11 aquí en el capítulo 3. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Versículo 12. No que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Y el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. ¿Y qué es lo que hace el apóstol? Seguir la carrera, seguir adelante. Pablo fue llamado a ser apóstol de los gentiles. Dios lo estaba usando para escribir las cartas inspiradas como la que estamos viendo y leyendo en esta mañana en el nombre del Señor. Era palabra y es palabra de Dios. Fue un tremendo ganador de almas y predicador de la palabra de Dios. Fue un plantador de iglesias. Diseminó el evangelio por todo el mundo donde el evangelio todavía no había sido predicado. Allí donde había alguien, había un lugar donde ya había un siervo establecido predicando la palabra. Él no iba allí porque ya había el trabajo. Lo que él podía hacer allí ya lo estaba haciendo otro. Él era un estratega. Tenía un plan que lo seguía al pie de la letra. Y era un hombre de autoridad espiritual. Cualquiera que mirara a su vida en aquel tiempo, habría concluido que Pablo había llegado a lo máximo, a la perfección espiritual. Vi en un comentario que estaba consultando que esta mención de Pablo aquí, de lo perfecto, indica que era muy probable que en algunas iglesias hubiera personas que se creían eso, que ellos eran perfectos, que habían llegado, que en esta vida se puede alcanzar un grado de perfección. ¿Bien? Eso es lo que se llama perfeccionismo. La idea, la persuasión de creer que en esta vida una persona puede llegar a ser perfecto. Algunos están, miren, así, y les falta poquito y algún día llegarán. Es lo que algunas personas creen. Y eso, pues, es peligroso si alguien en las iglesias lo dice o en una iglesia. Porque ¿qué va a pasar? La persona es tan religiosa, ¿verdad? Es tan perfecto que entonces la mirada se va a poner en esa persona. Y los hermanos se van a hacer expectativas y va a comenzar la imitación y va a comenzar, ¿cómo se llama? La competencia entre unos que ya lo son y otros que no lo son o que están avanzando. Y esto lo que hace es daño al evangelio y a la persona que cae en estas dinámicas dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Fíjense que estas cosas que estamos diciendo son para hoy, porque somos personas que, como decía el cántico negroide, el poema negroide, el que no tiene dinga, pues tiene mandinga, pero todos tenemos un golpe. Todos tenemos un lado flaco, todos tenemos una debilidad, ¿ok? Y tenemos entonces que buscar la perfección en Cristo para que todas esas asperezas que vienen por la irritabilidad con que nosotros a veces nos movemos, con las ansiedades y todas esas cosas, porque no tenemos la paz del Señor, porque hasta con el Señor a veces nos ponemos en guerra, porque sabemos que no debemos y no podemos hacer un asunto, porque Dios explícitamente en su palabra lo establece, que no debe ser así, y el hombre se empeña en que sea así, aunque sea cristiano. Y esto no le ayuda.
Eso no aporta nada al crecimiento, sino al retroceso en la vida espiritual. ¿Bien? Una cosa que nos habla sobre este gran apóstol Pablo es que él fue espiritualmente realista y también espiritualmente honesto. Veía las cosas tal como eran y así las seguía y así las hablaba. Y cuidado con aquellas personas que piensan entonces que han llegado ya, porque Primera de Corintios dice claramente, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Una advertencia, ¿bien? También en Gálatas capítulo 6, versículo 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña y no podrá ser efectivo, ¿verdad? En una sección con una oportunidad de dar consejo o consejería a hermanos en necesidad. Porque si él mismo tiene una opinión de él más elevada de la que debe tener y su orgullo se mete de por medio, no va a ayudar en nada. ¿Eh? Y es un requisito que el apóstol da para aquellos que van a hacer consejería. No nos metamos a dar consejos, ¿verdad? Si nosotros mismos no estamos bien, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Y luego entonces, pues, si estamos capacitados y preparados, entonces podemos ayudar, podemos hacer parte de la obra de esta manera. La meta de Pablo era esta, hermanos: ser igual a Jesús. Pero él mismo dice no haberlo alcanzado todavía. La lectura directa que nos dice aquí en los versículos 11, 12 y 13 lo comprueba. Fíjense que Pablo considera por un momento que no estaba entre los que dicen, entre los que decían, y dicen en el tiempo presente inclusive, yo no tengo nada más que aprender, yo no tengo más experiencia que tener. Nunca podría decir eso el apóstol Pablo. Al contrario, ¿qué fue lo que dijo? 3 veces, por 3 veces lo repite en estos versículos 11, 12 y 13. Dice, y si de alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. ¿Bien? Es decir, que él quería identificarse con la muerte de Cristo. ¿Bien? Eso le ayudaría en su crecimiento espiritual, pero no lo hacía perfecto. Él sabía que no era perfecto. No que lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo. ¿Bien? El mismo apóstol Pablo decía, no, yo no soy perfecto. No me comparo con aquellos, ¿verdad?, que dicen que lo son, porque no es verdad. Y si el apóstol Pablo dice que él no había llegado, ¿quiénes somos nosotros para decir que llegamos? ¿Hasta dónde hemos llegado? Bueno, hasta dónde hemos llegado, que estas cosas se predican torcidas en las iglesias muchas veces. El versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. O sea, la perfección, esa meta de llegar a ser igual a Jesús. Pablo no es un hombre súper espiritual que ya había llegado a la meta. Estaba de camino. Él estaba presionando fuerte hacia adelante, hacia la madurez, urgiéndonos a nosotros también a que nos unamos a Él en la búsqueda de la madurez en Cristo. Porque esto que está aquí, cuando se escribió, se leyó en la iglesia de los filipenses y era para ellos. Pero llegó a nosotros por la soberanía y la gracia de Dios y ahora nosotros tenemos el mismo estándar
tenemos la misma enseñanza y debemos crecer en la misma convicción. No hemos llegado, no nos creamos lo que no somos, porque nos hacemos daño a nosotros, porque nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? Sabiendo que nos estamos engañando, y podemos engañar también a otros con persuasiones y expectativas equivocadas y con confusiones que se crean cuando unos piensan que son una cosa y otros ven que no son eso, que no son lo que están diciendo. ¿Bien? Las palabras de Pablo intentaban corregir, como ya les mencioné anteriormente, un error conocido como perfeccionismo, que era la creencia de que uno puede llegar a la perfección en esta vida. ¿Bien? Pablo se da cuenta que él no era perfecto, pero estaba contento con permitir quedarse, pero no estaba contento, mejor dicho, con quedarse sentado sin hacer nada. Mucha gente se desanimará con la vida que viven y desistirán, ¿bien? Y pausarán de Dios. Pondrán pausa en su vida respecto a la vida cristiana. No dejes entonces que tus fracasos te causen darte de baja de la carrera por el Señor Jesús. Si has fallado, ¿quién no ha fallado aquí alguna vez? Si yo tuviera muchas manos como el pulpo, las levantaría todas. ¿Bien? Tengo más que 2. Pero hay personas que con una sola falta les es de tropezadero, porque buscan un perfeccionismo fuera de Cristo, fuera de la convicción del poder de Cristo, ¿bien? De una buena relación con Él para seguir creciendo en esa relación. Mientras más nos entusiasmamos con Cristo, de seguro que más le procuramos, más le queremos, más deseamos ser como Él, porque estamos satisfechos y no estamos complacidos, porque queremos más. Y así debe ser crecimiento espiritual, el crecer en Cristo, de todos los que estamos aquí en esta mañana, los que ya somos de Cristo, obviamente. Sería entonces una buena oportunidad para que en este cambio de año, si es que vas a hacer una resolución, hagas esta, de comenzar a correr de nuevo, de olvidarte de la idea de que tú no puedes equivocarte. ¿Bien? Tenemos la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. Y como les dije ahorita, vuelvo y lo digo, todo aquello que está bajo la sangre de Cristo, lo podemos nosotros olvidar si es que no nos conviene, si es que nos está estorbando. ¿Bien? O lo podemos entonces hacer si es algo que es la voluntad de Dios, conforme a la palabra del Señor. Por último, prosiguiendo al futuro, a la meta. Versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aunque somos perfectos por la santificación, ¿okay?, por nuestra salvación en el Señor Jesucristo, muchos de nosotros, de hecho, todos nosotros tenemos todavía un largo camino que seguir. Nosotros todavía, no importa cuán maduros somos en el momento presente, no puede relajarse porque todavía no hemos llegado. Vamos de camino. ¿Bien? Y una victoria en Cristo debe mantenernos, ¿verdad?, alerta. No debe ponernos a estar relax, como si fuera de nosotros o por nosotros. Ha sido por la gracia de Dios, ha sido por tu confiar y esforzarte en la gracia. La gracia es de Dios, ¿verdad? Pero Él nos da las herramientas por su Espíritu Santo,
que mora en nuestros corazones, estamos capacitados para esforzarnos en la vida cristiana. Porque si no nos esforzamos, no vamos a llegar a ser como Cristo. Nos quedamos en algún punto de la meta sin pasar la raya. Pablo estaba diciendo, a pesar de todo lo que he logrado, no puedo relajarme porque no soy como Cristo todavía. ¿Y qué dices tú esta mañana? ¿Dirás lo mismo? ¿Podemos decirlo? Porque ninguno hemos llegado. Unos están más lejos de la meta, otros más cerca. Pero es correcto, porque Pablo está haciendo una analogía aquí con la carrera, ¿verdad? Con una carrera de correr, llegar a la meta. Así que en esta mañana, hasta que no seas como Cristo, no importa quién eres, o cuánto conoces, o qué conoces, no puedes relajarte. Tienes que seguir adelante. Prosigamos a la meta, hermanos. ¿Cuál es la meta? Aquí entonces, en esta parte final, Pablo lo parafrasea añadiendo otra cosa aquí. Esa meta es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano, y esta es la esperanza bienaventurada de todo creyente en el Señor. La venida de Cristo, el llamarnos si estamos muertos. ¿Bien? ¿Para qué? Para una resurrección gloriosa. Quiero terminar esta mañana con la lectura de Primera de Juan, capítulo 3. Voy a leer del 2 al 4. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, del 2 al 4. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Por eso es que todavía no estamos perfectos, no somos perfectos, porque no se ha manifestado el perfecto, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, y esto es una referencia a su segunda venida, cuando Él vuelva nuevamente, seremos semejantes a Él. Entonces podremos decir, llegamos a la meta, porque esa es la meta. Mientras estamos aquí, en un cuerpo frágil, en un cuerpo no glorificado, no estamos ni somos perfectos. Solamente cuando el Señor Jesucristo venga. Y esa es nuestra esperanza, que llegue ese día en que ya estemos sin relación con el pecado, en la gloria celestial. Y como dice esta palabra aquí, que vamos a ser semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Allí entonces, esa es la perfección. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Sigue creciendo. Allí dice se purifica. Porque si no se purifica, o sea, si no se cuida en su relación con Dios, pues va a comenzar a dar tropiezos. Y su caminar, ¿verdad? Su meta se le va a hacer más lejos, porque entonces lo que hace es retroceder en la vida cristiana. Dice que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Algún día tendremos esa pureza del Señor. Amén. Mientras tanto, podemos dar gracias porque Él nos ha pasado, ¿verdad? Nos ha pasado el mapa,
pudiéramos decirlo así. Sí, su sangre nos ha limpiado y nos limpia constantemente de todo pecado. Pero todavía no somos puros a su imagen. Pero, ¿qué esperanza la del creyente? ¿Qué diferente podemos nosotros entrar a un nuevo año sabiendo, ¿verdad?, que quizás vamos a tener las mismas situaciones o peores que las que hemos tenido? Pero el mismo Cristo que estuvo con nosotros, que nos ha ayudado, que nos ha guardado en pureza, que nos ha librado de tentaciones, es el que estará con nosotros hasta que vuelva, hasta que vuelva. No es esa la esperanza de la persona que todavía no tiene una relación, ¿verdad?, personal con el Señor Jesucristo. Y si es así en tu vida, en esta mañana, no pierdas la oportunidad de asirte al Señor, de confesar tu pecado. Tu relación con el Señor depende de que tú abras tu corazón con sinceridad y te declares pecador delante de Dios, porque ya Él hizo provisión en Cristo para el perdón de tus pecados, como lo ha hecho con cada creyente verdadero. Y experimentar ese cambio tan radical que nos hace otra persona, que rápidamente otras personas lo van a ver y glorificarán a Cristo por causa de su poder en salvarnos. Bendito sea su santo nombre. Finalmente, hermanos, cierro con esta pregunta para ti. ¿Cuán bien o cuán buena es tu carrera en esta mañana? Hasta aquí. ¿Cómo ha sido esa carrera tuya? ¿Están tus ojos puestos solo en Jesús? Porque mantener tus ojos en Jesús te dará la dirección que necesitas para correr exitosamente la carrera para su gloria y para tu beneficio eterno, según vas avanzando hacia el premio. ¿Bien? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues yo digo también amén. Gloria al Señor. Tenemos una confesión, un acercarnos a Cristo, que todos lo vamos a hacer. El Grupo Iglesia nos va a ayudar en esta hora a hacerlo.